Amén. Gloria a Santo es, Dios. es Dios, lindo es el Amén. Señor. Y esta noche vamos a compartir el mensaje de con amor a la vida, pero sin miedo a la muerte. Amén. Hay muchas cosas a las que nosotros le tenemos miedo. Eh, Alguna de ellas ni siquiera queremos abordar el tema justamente por ese temor o esa inseguridad que nos da. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad, hay personas que tienen miedo al compromiso, o sea, no quieren comprometerse porque tienen temor. Hay otros que le tienen miedo a la soledad. Hay quienes le tienen miedo también a las alturas. No pueden estar en lugares muy altos. Tú puedes compartirnos también cuál es tu miedo, si es que tienes algún miedo realmente, que todos tenemos. Miedo a las noticias. Miedo a las noticias. Y la verdad es que hay uno que supera a todos y es el miedo a la muerte. Todos tenemos ese miedo a la muerte, sabiendo mismo que a todos nos va a llegar el momento, a todos nos va a llegar la hora, tenemos miedo a la muerte. El coronavirus Mm. hizo cambios, esta pandemia, que absolutamente nada en el mundo había hecho. Se suspendieron las escuelas prácticamente por más de un año, se suspendieron los trabajos, se trabajaba de forma remota, se cancelaron viajes, compañías no les importó la cantidad de dinero que estaban dejando de ganar o las compañías que estaban quebrando automáticamente porque ya no tenían clientela. Todo eso por algo que causaba miedo y justamente era el miedo a ser privado de la vida, el miedo a morir. Por eso hay muchas personas que hacen de todo por no envejecer. Hoy cada día hay más y más avances con respecto a aquellas cosas que pueden extender nuestros años, tanto a nivel de la salud para estar mejor saludablemente y tener más años de vida, como también a nivel de la apariencia, cirugías estéticas, todas aquellas cosas que nos hagan lucir más joven, porque no queremos resignarnos a que ese momento llega. Y es más, también se continúa teniendo esa fantasía de encontrar aquella solución que no nos haga envejecer y que siempre permanezcamos jóvenes. Eh, y la verdad es que en algunos casos hay algunas personas que un encuentro cercano con la muerte le ha sido el motivo para tener grandes cambios en sus vidas. Han tenido alguna situación extrema donde vieron la muerte muy de cerca y en ese momento ya tomaron decisiones Amén. en algunas cosas que tal vez sabían que tenían que cambiar, tenían que abandonar determinadas costumbres y ese encuentro con la muerte, ese miedo que les causó, les sirvió como el punto de comienzo para ya Así dejar como, de hacerlas. amén, así como Ezequías, la palabra que estuvimos Exactamente. compartiendo el día domingo, que justamente él estuvo casi en la muerte, le quedaba 3 días y el Señor le extendió 15 años más de 15 años. vida y bueno, y él tuvo que arreglar después de ahí, ¿verdad? Esa oportunidad que Dios le dio, arreglar su casa y arreglar todas aquellas cosas que estaban Sí. desordenadas, ¿verdad? Entonces es un punto de partida cuando Mm. uno está cerca, ¿verdad? A algo donde está pareciendo llegar un fin. Sí, y es más, a nosotros está, más a nosotros los latinos, los hispanos, es algo que queremos a toda costa evitar. Por eso difícilmente nosotros tenemos un seguro de vida, porque pensamos que es algo que eso no, ni siquiera tal vez, no queremos ni hablar de eso. Pero la realidad es que llega. Y para hacer de un tema medio así como, no oscuro, pero un tema ahí que no queremos abordar, un Mm. poco jovial, hay un comentario que hace el doctor David Jeremiah, una ilustración muy bonita con respecto a este tema que me llama la atención, y es la historia de un joven, el cual va al médico para buscar sus reportes médicos, y cuando va este joven a buscar sus reportes médicos, el doctor le dice, bueno, joven, yo tengo dos noticias para decirle a usted. Una noticia es mala y la otra noticia es peor.
Entonces el muchacho, el joven, queda diciendo, bueno, ¿cómo es que una noticia es mala y otra es peor? Le dice el doctor, ¿cuál usted quiere que yo le diga primero? Bueno, dígame la mala y dejemos la peor para después. Bueno, dice, la mala es que usted tiene 48 horas de vida. Wow. ¡Wow! Y dice, si esa es la mala, entonces, ¿qué puede ser peor que eso? Dice, lo peor es que los estamos buscando desde ayer para dejarles saber esta noticia. O sea que en realidad le quedaban 24 horas. Entonces, algo realmente un poco así como Sí. de broma para tratar de abordar un tema que realmente es un poquito que queremos evitar todos nosotros. Pero ¿por qué es que nosotros tenemos ese miedo a la muerte? Bueno, la verdad es que no fuimos diseñados para morir. Así es. Por diseño, Dios no nos creó para morir. Por eso es que nosotros tenemos insertado en nosotros el miedo a la muerte. En encuestas hechas recientemente aquí en los Estados Unidos, se llegó a la conclusión, o sea, se recaudaron los datos de que más del 70% de las personas creen que hay una vida o que hay algo después de esta muerte, de que todo no termina aquí, pero les causa miedo el no saber qué es lo que hay después. O sea, el miedo a lo desconocido, a lo que será que hay después. Y es algo muy, muy, muy importante porque a la verdad, el que no es creyente tiene un motivo para tener miedo. No, y este tema es muy importante hablar porque aún el que es creyente a veces no ha tomado a Jesús o no ha caído, vamos a decir, en esa seguridad de la vida eterna. También. ¿Verdad? O sea, también. aún tiene ese miedo, aún siendo el creyente también, porque uno conversa con muchas personas hablan, y por eso nosotros, el Señor quiere compartir esta palabra con todos nosotros, ¿verdad? Y darnos un poquito de dirección, ¿verdad? Justamente para que también como hijos de Dios, como cristianos, nosotros tengamos esa seguridad, ¿verdad? Nosotros sepamos quiénes somos en Cristo, Amén. ¿verdad? Quiénes son los hijos de Dios en Cristo, qué es lo que se espera, que se quite ese miedo, ese temor, ¿verdad? Esas dudas, ¿verdad? Esas cosas que a veces nosotros pensamos que solo la vida es esta en la que estamos y después, y sí, a veces escuchamos, bueno, las promesas del Señor, leemos en la palabra de Dios, pero como que esa parte no la asimilamos muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Entonces es importante que el Señor ya nos lleve a ese otro lugar, ¿verdad? Que el Señor ya nos lleve a esa seguridad, ¿verdad? Esa seguridad como la que tenía el apóstol Pablo también, ¿verdad? Que más adelante vamos a estar comentando alguna cita bíblica de la seguridad de lo que era él aquí y de lo que él esperaba, ¿verdad? Después. Ahora, Jesús, hombre, no solo él sabía, como todos nosotros sabemos, que vamos a morir, que tenemos un día de caducidad, sino que Jesús sabía el momento en el cual iba a ser, el día que iba a ser y la forma en la cual iba a morir. Y yo creo que eso causa como más todavía temor, más miedo. Y más siendo en el caso de Jesús, cómo fue su proceso para llegar hasta la muerte. En el caso del Cristo, a él no le quitaron la vida, sino que él la entregó por voluntad propia, porque él es el dueño de la vida y a él no se la pueden quitar. Pero Jesús, hombre, él padeció y sintió el mismo proceso de manera diferente, por supuesto. No es lo mismo morir como Cristo murió que morir en este caso por un paro cardíaco, pero él experimentó lo que es el proceso de la muerte como un hombre, como un ser humano. Por eso él nos entiende a nosotros. Amén. Y en Mateo, el Mateo 16:21 vamos a leer en esta hora. Mateo 16:21 dice: Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que iba a Jerusalén, que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar
al tercer día. Jesús ser muerto. O sea que Jesús murió. Jesús hombre murió como un ser humano muere. De manera diferente, pero él murió. Él experimentó la muerte. El saber que ese día iba a llegar, que ese momento iba a llegar y morir de la forma en la cual Jesús murió. Ahora, nosotros necesitamos entender algo, y aquí viene algo muy importante. ¿Qué es la muerte? Porque la muerte en la Biblia nos da tres significados diferentes. En la Biblia, la palabra muerte tiene tres significados diferentes. Tres significados diferentes. Y en todos ellos hay algo que tienen un denominador común y que es separación. En la primera está lo que es la muerte física. La muerte física. Que es la separación del alma del cuerpo. Exacto. Muerte física, en este caso, es la separación, es cuando se separa el alma, quiénes somos nosotros, del cuerpo físico. Esa es la muerte en la cual todos nosotros experimentamos. En la Biblia se menciona, cuando se habla de muerte, una de las muertes que se menciona es esta, es la muerte física, separación del alma, quiénes somos nosotros, del cuerpo. Y después también está la muerte espiritual, que es la separación de nuestra alma de Dios. Wow. Mira ahora, ¿no? ¿Verdad? Porque en este caso es separación, mas no está hablando de lo físico, está hablando del plano espiritual. ¿Qué sucede? Cuando Adán y Eva, ellos pecan, la condena por el pecado, el juicio por el pecado, era la muerte. Ahora, ¿Adán y Eva murieron en ese momento que pecaron físicamente? No murieron. Pero sí espiritualmente. Pero sí espiritualmente. La paga era la muerte. ¿Y cómo es que no murieron? Porque no era la muerte física, sino que era la muerte espiritual. ¿Qué significaba? En este caso es la separación del espíritu, del alma del ser humano de Dios. ¿Por qué? Por la separación que da el pecado. ¿Qué es lo que causa la muerte física? La muerte física la causa un accidente, un paro cardíaco y miles. Una muerte hasta natural. Una muerte natural. Por vejez. Ahora, la muerte espiritual no la causa una enfermedad. La muerte espiritual la causa el pecado. Es la separación del espíritu, la separación del alma de Dios. Y a otra tercera vamos a decir significado, otro tercer significado que la Biblia le da a la palabra muerte. Es la muerte segunda. La muerte segunda. Wow. Así es. Vamos a leer la cita bíblica, ¿verdad? Para la muerte. Apocalipsis 20:14. Podemos ir ahí a la Biblia. Apocalipsis 20:14 nos habla un poquito, nos dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Amén. La muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? En este caso es en el momento en donde estamos delante del juicio de Dios. Pasa el gran trono, ¿verdad? Del juicio final, en donde se determina ya que en ese momento aquellos que no han recibido a Cristo son condenados. Esa es la muerte segunda. ¿Qué significa? En este caso es una separación del alma, o sea, de quién somos nosotros, de Dios, pero de forma eterna. Separación eterna de Dios. Separación eterna de Dios. Esta es la muerte segunda. Ahora, nosotros en lo que se menciona la muerte espiritual, en realidad nosotros nacemos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos bajo el juicio o el pecado imputado de Adán sobre nosotros, del ser humano sobre nosotros. Entonces ya nacemos muertos espiritualmente. Nosotros no nacemos como bebecitos, como niños, ya espiritualmente vivos para Dios. No, nacemos muertos espiritualmente por causa del pecado. Algunos dirán, bueno, pero ¿cómo es si no ha pecado? La palabra de Dios nos dice que en el caso de Salomón, dice, en pecado me concibió mi madre, y no es porque la madre estuviese pecando cuando lo concibió, sino que es el pecado, es heredado, ¿no? Heredado de Adán. Adán y Eva. Y en este caso, nosotros vivimos o tomamos vida espiritual cuando nacemos de nuevo.
Así es. Entonces nacemos físicamente, tenemos nuestro nacimiento físico, Tenemos nuestro nacimiento nuestro, espiritual. nuestro nacimiento ¿Verdad? espiritual. La palabra de Dios nos dice, o sea, el pecado nos separa de la gloria de Dios. Entonces, como nacemos en pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Por eso tenemos que nacer en espíritu para poder nosotros ser restaurados a través de Jesucristo, que es el único que nos reconcilia con el Padre, ¿verdad? Es el único que ganó, o sea, venció la muerte, ¿verdad? Porque él fue crucificado. Él murió, pero Él resucitó al tercer día. O sea, Él venció la muerte y a través de ese sacrificio en la cruz, de ese derramamiento de sangre, que nos perdona nuestros pecados. Porque también, o sea, yo cuando voy a nacer espiritualmente es porque primero reconozco a Jesús como mi Salvador. Claro. Reconozco y me arrepiento de mis pecados y qué pecado, ¿verdad? Y Él como dije recién, me reconcilia con el Padre. Nos reconcilia con el Padre. Esto significa, es muy importante esto, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nos queda ya descartado que somos nosotros nuevas criaturas, que nacemos espiritualmente, que tenemos vida espiritual, porque mis padres eran cristianos. O porque, bueno, yo voy a la iglesia. O porque yo pertenezco a determinada religión. No, estamos muertos, nacemos muertos espiritualmente y únicamente cobramos vida cuando nacemos de nuevo en Dios. Amén. Cuando nacemos de nuevo, Nos como arrepentimos. somos engendrados en Dios. Ahí es cuando nosotros nacemos y tomamos vida espiritual. Amén. Pero si no, estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Por eso, el cristianismo no es una religión, no es algo que nosotros heredamos de alguien para poder ahora sí ser salvos, sino que es algo que es obra personal, es obra del Espíritu Santo, es un milagro el nacer de nuevo espiritualmente. Por eso nosotros podemos morir físicamente, pero no podemos morir espiritualmente si hemos nacido de nuevo. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan 11:25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, o sea, aunque muera físicamente, aunque sea separada su alma, su espíritu del cuerpo, vivirá. ¿Por qué? Porque estará unido espiritualmente a Dios, está vivo en Dios. Amén. Eternamente. Amén. Entonces, es muy importante nosotros entender eso. Y ahora vamos a mirar algo. ¿Cómo es que se ve? ¿Cómo luce? ¿Cómo es la vida de alguien que ama la vida, pero que no le tiene miedo a la muerte? Vamos a responder esa pregunta y también vamos a responder la pregunta de cómo puedo yo ser ese alguien. ¿Cómo se ve, cómo luce la vida de alguien que ama la vida, pero que no le tiene miedo a la muerte? ¿Y cómo yo puedo ser Así ese es, alguien? y ahí lo podemos ver con el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses capítulo 1, verso 21 nos dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. Aquí nosotros vemos esta declaración de confianza, esta declaración de fe, seguridad. Esta declaración de seguridad que dice, esta, para mí el vivir amén, es Cristo. O sea, me encanta la vida, amo la vida. ¿Por qué? Porque es Cristo. Yo vivo para Cristo, mi vida es Cristo Jesús y vivo para Él. Este es mi propósito, pero el morir me es ganancia. Amén. Y esa es la seguridad que todo cristiano tiene que tener, ¿verdad? Todo cristiano debe de tener eso en su corazón, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, la vida que me queda después de haber nacido espiritualmente le pertenece a Cristo. Voy a vivir para Él, para servirle, para hacer el propósito que Él tiene para mi vida, para tu vida. Y el morir, o sea, cuando llegue el morir es ganancia porque paso a estar con Él. Ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Así es. O sea, es así, separado del cuerpo, nos dice la palabra de Dios, pero presente en el Señor. Amén. Ese era el significado que tenía para él. Y hay dos ejemplos de los tantos que tenemos, dos ejemplos en la palabra de Dios de cómo luce una persona, las personas que aman la vida pero no le tienen miedo a la muerte, y también que nos enseñan cómo ser ese tipo de personas. Una es esta que mencionábamos recién,
y otro, el apóstol Pablo, y otros también son los amigos de Daniel en el libro de Daniel. Pero el apóstol Pablo, veamos cómo él se enfrenta al momento cuando ya sabe que ha llegado también su hora. Daniel, ¿no? No, Pablo, en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 6, 8. Dice, segunda de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios. Mira aquí, él ya sabe que lindo. llegó ese momento. Él sabe que ya está a punto y sabe De ser sacrificado. que no va a morir de algo natural. Sino que va a ser también sacrificado. Ha llegado el tiempo de mi partida, pero él dice, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. He guardado la fe. O sea, todo lo que viví, guardé la fe a pesar de cuántas circunstancias, situaciones difíciles, duras, pasó el apóstol Pablo. Y mismo enfermedades que él padecía, porque él estaba en la prisión, él era llevado delante de tribunales, él fue, pasó naufragios, de todo. Cuánta cosa no le pasó, tanta violencia que recibió él contra su vida, y él, a pesar de todas esas cosas que le tocó vivir por el nombre de Cristo, él guardó la fe. Él se mantuvo, y esta palabra es muy importante, esta palabra para nosotros que estamos en el camino del Señor, porque circunstancias se van a presentar, situaciones van a venir a tu vida, enfermedades también, tantas cosas, noticias, pero hay que guardar esa fe, hay que pelear esa batalla, ¿verdad? Hasta el final. Como acá el apóstol Pablo dice, me ha llegado el momento de partir, o sea, voy mi cuerpo va a morir, ¿no? Mi cuerpo va a morir, pero paso a estar en la presencia del Señor. Vemos que se enfrenta a este momento y no se enfrenta todo nervioso, todo diciendo, wow, y ahora triste. Me va a pasar esto, y cómo voy a enfrentar ese momento, y qué voy a hacer. Bueno, mejor ahora voy a pedir perdón aquí a las autoridades, me voy a retractar. No, dice, ha llegado el momento de mi partida, el día de ser sacrificado. Y dice, ¿saben qué? He peleado la buena batalla. O sea, hay satisfacción en él. Gloria a Dios. O sea, no hay algo en lo cual uno diga, bueno, este hombre llegó el momento. La amenaza de muerte lo tiene fuera de control, cambió su carácter. Ya no es aquel apóstol Pablo que dice, nada me podrá separar del amor de Cristo. No, vemos la confianza que tiene en él. La seguridad. La seguridad. Y por otro lado también vemos los amigos de Daniel, cuando son puestos por un rey enfurecido como estaba Nabucodonosor, de que ellos no se habían postrado delante de la imagen que él había hecho. Y esto lo enfureció al rey y dice, bueno, estos van a ser quemados en el horno de fuego. Estos tres muchachos, estos tres jóvenes, se enfrentan delante de la muerte en manos de un rey déspota, un rey enfurecido porque no lo estaban obedeciendo, no le estaban rindiendo honor. Amén. Y me encanta lo que les dicen estos muchachos en respuesta al rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. Daniel 3:17. Daniel 3:17 dice, he aquí nuestro Dios a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más tanto de lo que cada vez solía. O sea, acá vemos una seguridad impresionante, pero unas personas, unos jóvenes que realmente estaban seguros de quién era su Dios, el Dios que adoraban, el Dios que aún estando, ¿verdad? Aún estando en un lugar donde adoraban imagen, donde adoraban otros dioses, donde habían dado un decreto que deberían de adorar, ellos se guardaron.
ellos se guardaron las influencias que ellos tenían, que por eso son todos ellos en el horno de fuego, se llenaban uno con el otro, ¿verdad? Estaban llenos de la presencia del Señor, ellos sabían quién era su Dios y sabía si Dios los libraría de ese lugar. Ellos estaban felices, y si no los libraría de ese lugar, ellos estaban seguros de quién eran en Dios también. Exactamente. Por eso aquí nos muestra cómo se ve la vida de una persona Amén. que realmente ama vivir, pero que no tiene miedo a la muerte. Amén. Es esto que vemos aquí en el apóstol Pablo, es esto que vemos aquí en los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que inclusive eso no eran sus nombres, eran nombres que le habían dado, le habían puesto, Le habían cambiado. le habían cambiado. Pero cómo se ve en el momento que se enfrentan a la amenaza de la muerte, al miedo que quiere infundir la muerte, ¿saben qué? Se enfrentan a eso en completa seguridad y completa Amén. convicción, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de forma que los puedan manipular para hacer algo en que no glorifique quién es el Señor. Para que en este caso, lo único que tenían que hacer los amigos de Daniel eran, ¿sabes qué? Acá no nos va a ver nadie, nadie nos está presente. Adoramos la imagen. Nos inclinamos acá a la imagen, Dios nos va a entender. Muchos de nosotros hacemos eso. Bueno, Dios entiende que soy carne, que soy débil, lo voy a hacer. No, ellos realmente cuando se ven delante de este rey que dice que el rostro se demudó, la figura de su rostro. Sí, le dio mucha rabia. Cuando ellos le dijeron, ¿sabes qué, rey? Si nuestro Dios es lo suficientemente grande para librarnos del horno, pero si no nos libra, de igual forma, gloria a Dios. Se enfurece porque para él, el Dios era él. Y estos estaban aquí, estos muchachos, estos jóvenes, poniendo delante de la amenaza de la muerte, enfrentándolo de una forma tranquila. Ahora, nosotros podríamos equivocarnos en solamente mirar estos momentos cumbres de heroísmo, de respuesta. Pero vamos a ver ahora, después de que vemos cómo luce la vida de una persona que ama la vida pero no le tiene miedo a la muerte, vamos a ver ahora cómo es que se llega a eso así. Amén. Porque es fácil ver los momentos de gloria, es fácil ver los momentos, wow, el apóstol Pablo diciendo sin ningún tipo de problema que había llegado su hora, los amigos de Daniel enfrentándose, pero vamos a ver qué es lo que, algunas de las cosas que hace posible que nosotros podamos ser ese tipo de personas. Tú tal vez le tienes miedo a la muerte. Tú tal vez hoy estás pensando y diciendo, wow, sería mejor otro tema que se esté tocando porque este tema ahora de noche está medio complicado. Y tal vez tú eres uno de ese tipo de personas, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esto es poderoso porque a nosotros nos da no únicamente el poder ser espectadores de cómo se gozan estas personas, sino nosotros poder ser estas personas. Amén. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Y bueno, primero podemos ver el círculo de amigos íntimos de fe, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver completamente con los amigos de Daniel, porque ese círculo de amigos era un círculo que tenían el mismo pensamiento, ¿verdad? La misma fe, ¿verdad? O sea, se guardaban de la misma forma ellos, ¿verdad? O sea, y es ahí donde entramos nosotros a temer y dudar, cuando nos influenciamos y somos llevados a ese temor, a ese miedo, a esa inseguridad, ¿verdad? Esas dudas, ¿verdad? Y ya no guardamos lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, en definitiva, uno de los puntos para poder desarrollar este tipo de confianza y esto que vemos aquí, tanto en el apóstol Pablo como en los amigos de Daniel, lo que podemos decir entonces es que tiene gran influencia el círculo de amistades que influencia nuestra vida. Amén. Acá no estamos hablando de aquellos que nosotros saludamos, que tal vez compartimos conversaciones superficiales, porque nosotros nos relacionamos con muchas personas, pero hay personas con las cuales nosotros realmente ya tenemos una cercanía más profunda. Aquellas personas que a veces nos cuesta decirle que no a algunas cosas que tal vez quisiéramos decirle que no. Cedemos. Pero porque, bueno, Cedemos, esta persona es una amiga, un la amigo. La presión del grupo muchas veces te lleva, ¿verdad? A terminar enredado con la presión o quizás el peso,
¿verdad? De la mayoría de ese grupo. Y nos hace muchas veces que nuestra fe se disminuya a tal magnitud que terminamos cediendo, Ujú. ¿verdad? A los temores y a los miedos, en vez de nosotros poder transmitir eso para que los demás vengan hacia nuestro lado, hacia Exacto. nuestro grupo. Exacto, por eso es algo así que mismo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta de los Corintios 6:14, dice, no estéis unidos en yugo desigual. ¿Por qué? Dice, con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la inequidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, Amén. aquí es una advertencia que está haciendo la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, diciendo, ¿saben qué? No se junten con aquellas personas que no van a ser alguien que van a compartir su fe. Esto no quiere decir que no vamos Afirmar su a fe afirmar su más. fe. Esto no quiere decir que no vamos a relacionarnos con Claro. personas que no son cristianas. No, no quiere decir eso. Pero aquellas personas íntimas, aquellas personas que nos influencian, deben ser personas que tienen nuestra fe, que Amén. creen en el Señor Jesucristo, Amén. que realmente nos llevan a confiar más en Dios, que alimentan nuestra fe, no que Amén. ponen en duda nuestra fe. Amén. Porque cuando Que nos nosotros... lleva a pararnos más firmes, que nos lleva a entregarnos más, que Exacto. nos lleva a crecer espiritualmente, que nos lleva a crecer en santidad. Ujú. Amén. O sea que siempre vamos creciendo de gloria en gloria y no cediendo, ¿verdad? Porque ese es el problema. Cuando estamos en grupos y la mayoría de ese grupo me lleva hacia otro lugar, yo tiendo a disminuir en vez de traerlos hacia Ujú. el lugar donde yo estoy. Si yo no estoy firme, empiezo a ceder hacia el otro Hacia el otro lado. lugar. Y aparte, una cosa, tanto Daniel como sus amigos eran muchachos jóvenes y ellos estaban viviendo en Babilonia. O sea, eran minoría, totalmente. Y no únicamente eran minoría, sino que habían sido traídos con cierta forma para criarse ahí con todo lo que involucraba el ser un babilónico. Pero ellos, como lo vemos aquí y en otras ocasiones, vemos que su círculo de influencia, más allá que se relacionaban con los babilónicos, Ujú. eran ellos, Daniel y tal vez, por supuesto, otros del pueblo que estaban ahí, pero no era su círculo de influencia los babilónicos. Así es. Y nosotros muchas veces caemos en ese En ese ceder. Porque ceder, decir, bueno, lo que pasa, que estamos en el mundo Ujú. y que, bueno, estamos aquí, Dios sabe que, bueno, no vamos a ser perfectos, Ujú. pero bueno, el Señor dice que estamos en el mundo, pero Pero que no no somos del pertenecemos mundo. al mundo. Que estamos en el mundo, pero esta ciudadanía es temporaria, es una residencia. Nuestra ciudadanía es eterna y es en el cielo con el Señor. Entonces es muy importante esto, porque si yo no tomo este tipo de cosas como para solidificar mi fe, para tomar buenas decisiones, después cuando me enfrente, como veíamos el apóstol Pablo, el amigo Daniel, a situaciones extremas, Ujú. vamos a estar influenciados por todas aquellas cosas que me dijo el amigo tal, que me dijo el otro. Y bueno, el otro cree que nosotros también nos podemos reencarnar, tal vez es posible, porque hoy en día hay Tanta cosa. tantas cosas, tantas Y hay cosas. tanta, y esto, ¿no? Hay tanta información en internet, Ujú. hay tanta información en YouTube, hay tantos videos que nosotros por ser curiosos empezamos a alimentarnos también con todas esas cosas. Y si no estamos fuertes, si no estamos firmes, y si nuestro alimento diario nosotros no lo tenemos, si nuestra comunión diaria no la tenemos con el Señor, somos arrastrados también por esas corrientes. Exacto. ¿Verdad? Somos llevados Amén. por otras corrientes de enseñanza, que nos traen dudas, que nos traen seguridad, que ya no estamos como estábamos, ¿verdad? Fuertes, en convicción de nuestra fe, con el gozo de esperar al Señor, Ujú. ¿verdad? ¿Verdad? Del vivir esta vida para Cristo.
esto, ya empezamos como a dejarnos llevar. Y cuando querés acordar, ya estás tan lejos y dejaste entrar tantas cosas que te fue también, te fue separando de una manera, ¿verdad? Empezaste a disminuir de una manera y que cuando querés acordar ya estás lejos, ¿verdad? Ya no tenés ese vocabulario de fe, ya no tenés ese vocabulario de bendición, ya no tenés una palabra para aquel hermano que vino justamente desanimado, sino que te atrapa hasta mismo el desánimo de ese hermano que trae. Entonces uno se empieza a enlazar con el otro y cuando queremos acordar estamos tan lejos. Y a veces nosotros somos tan hábiles, que a veces hay quienes dicen, bueno, pero Jesús era amigo de pecadores. Amén, y era así. Jesús era amigo de prostitutas. Jesús era amigo de recaudador de impuestos. Entonces, ¿por qué yo no puedo ser amigo también de aquellos que viven para el mundo? Bueno, pero Jesús era verdadero amigo de ellos. ¿Por qué? Porque Él los quería sacar de esa condición que estaban. Ese era su tipo de amistad. No compartir con ellos el pecado, sino sacarlos del pecado. Porque Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Amén. Entonces no podemos usar eso, o tampoco usar el hecho cuando dice, bueno, pero la palabra dice también que nos hagamos griego con el griego, que nos hagamos judío con el judío. Entonces yo me voy a hacer con el que toma, me voy a hacer tomador también, con el que es mujeriego, me voy a hacer mujeriego también. Y no, mi hermano, no, eso es para ganarlo. Me hago griego con el griego que para ganarlo para Cristo. Amén. Me hago con no compartiendo para las sacarlo cosas, de la tiniebla y traerlo a la luz de la palabra de Dios. De ninguna forma es para que nosotros, con este círculo de amistades, seamos arrastrados al pecado. El segundo punto que nosotros necesitamos también para desarrollar esa misma forma de alegría, de confianza delante de la muerte, la segunda cosa que nosotros necesitamos hacer es no acomodarnos a la cultura del momento. No acomodarnos como dice también a este siglo, ¿verdad? Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Si nosotros nos acomodamos a la cultura de este tiempo, vamos a querer buscar de todas las maneras evitar llegar a la muerte. Es más, hoy en día han buscado como una forma de no tener, que afrontar el momento doloroso de la muerte, aprobar la eutanasia. ¿No? Decir, tenemos derecho para morir de una forma más feliz, más agradable. ¿Por qué? Por el miedo a que llegue ese momento de una forma que nosotros no queremos. Amén. Amén, así es. O sea, si nos acomodamos a esta cultura, también nos vamos a creer en el derecho de quitar la vida, como se está haciendo ahora, que es algo atroz, es algo terrible, es lo más inhumano que puede haber. El hecho de interrumpir una vida indefensa en un vientre. Y hoy se aplaude cuando se consiguen aprobar ese tipo de leyes. Y que, se alcanzó a aprobar ahora que se llegue a interrumpir la vida de un gestante a los 6 meses de embarazo. Un niño ya completo, todo desarrollado. Y se aplaude, una victoria para aquí. Hermanos, si nos acomodamos a la cultura, nosotros perdemos. Por eso lo que estábamos hablando, ¿verdad? Nos tenemos que nosotros apartar de eso. O sea, ganar a las vidas esas, ¿verdad? Porque hay muchas vidas que después su corazón se compunge, ¿verdad? La verdad entra a su corazón y dice, yo lo que cometí, yo estaba realmente que no veía, no entendía. Y el Señor permite abrir los ojos, ¿verdad? Para que vengan al arrepentimiento y para que se conviertan, así como cada uno de nosotros hemos venido de una manera, de esa misma forma, ¿verdad? Amén. Entonces, no nos debemos nosotros realmente de acomodar a la cultura, de acomodar a los pensamientos, ¿verdad? De este siglo, sino renovarnos,
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, o sea, renovarnos a la mente de Cristo, renovarnos a la palabra de Dios, o sea, para poder nosotros mantenernos firmes, ¿verdad? Cuando todas esas circunstancias, cuando todas esas cosas vengan a nosotros y nosotros poder ser como esos amigos de Daniel, que se mantuvieron firmes, que dijeron que no, que se guardaron, que pelearon la batalla, que fueron hasta el final, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, es necesario, ¿verdad? Es necesario uno, ser de este tipo de persona como nos quiere el Señor, apartados y separados, ¿verdad? Con nuestra mente Amén. renovada con su palabra, Amén. con nuestra mente libre a la verdad del Señor. Amén. Y esta palabra que hemos leído recién está en Romanos 12:2, porque no había dado la cita bíblica. Muy bien, mi amor, siempre atenta en todas las... Sí. en Romanos 12. Pero es importante esto porque Babilonia tenía su cultura. Y la meta de los babilónicos era babilonizar a todos los judíos. Amén. Su propósito era, por eso les cambiaban el nombre, Sí. los ponían a estudiar en las universidades y en los centros de enseñanza babilónicos, les daban de comer comida babilónica, les ponían la religión babilónica, o sea, su objetivo era babilonizarlos, que sean hasta el nombre, les cambiaban a nombres babilónicos para que realmente sea borrada su cultura, borrada su forma de pensar. Pero podrán borrar todo, mas no pueden borrar la obra que Dios hace en la vida de aquellos que Él rescata. En el tiempo del apóstol Pablo estaban los griegos, los filósofos, que ellos tenían largas charlas, tenían largas y muy elocuentes diserciones con respecto a diferentes ámbitos de la vida. Estaban también los judaizantes, que ellos también decían creer en la obra de Cristo, pero también en las obras de la ley. Y mismo en contra de eso el apóstol Pablo no tenía que permitir que fuese culturizada su forma de pensar, su forma de vivir por su entorno. Hoy el mundo quiere que tú vivas de acuerdo a su modelo. Quiere que tú pienses de acuerdo a su modelo. Hoy el mundo puede exponer libremente cómo piensan, qué es lo que dicen que está bien o está mal. Pero nosotros en el momento que lo exponemos, somos criticados, somos burlados en muchas ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un objetivo. El objetivo es mundanizarnos a todos que tengamos el pensamiento. Pero cuando el mundo dice que, bueno, podemos interrumpir la vida, para no llamarlo de otra manera. Bueno, podemos tener la eutanasia para tener una muerte más feliz. Dios dice que Él tiene el poder de dar la vida y tiene también el poder de quitarla. Está en sus manos. En sus manos está el poder No de la nuestras vida manos. Sí, y qué de la tremendo. muerte. Voy a compartir un poquito lo de los nombres para que tú veas y para que este nombre que te ha dado el Señor a ti, cuando tú naces de nuevo, el Señor te da un nombre, ¿verdad? Te da un nombre a ti para que permanezcas, un nombre justamente, un nombre amado de Dios, un nombre para tu vida, ¿verdad? Es como hijo del Señor, ¿verdad? Tienes una identidad en Cristo. Imagínate que Daniel, el significado de Daniel, que era el nombre de él legítimo, era Dios es mi juez. Amén. Y sin embargo, cuando él fue llevado de esclavo a Babilonia, le cambiaron el nombre por Belsasar, que significa el príncipe de Bel. Ananías, que era significa amado del Señor, fue cambiado por Sadrach, iluminado. Ananías, amado del Señor. Sadrach es iluminado por el Dios Sol. Wow. Misael es como Dios. Mesac, quien es como Venus. Azarías, el Señor es mi ayudador. Abednego, un siervo negro. Imagínate, Wow. los nombres cómo fueron cambiados. No sé si los leí un poquito Pero aquí es interesante entreverado. porque nosotros vemos, para no irnos por las ramas, porque estamos yendo, pero sí vemos aquí que el nombre tiene un propósito también. Y Sí. es darte una identidad en el contexto bíblico, en el contexto de la palabra de Dios. Sí. El nombre no era una moda, no era
wow, que suena bonito, o que tal actor o actriz tiene ese nombre y vamos a ponérselo. No, no, no. Tenía el nombre, daba una identidad. Y en este caso tenía una identidad hebrea de parte de Dios, pero quería darle una identidad babilónica. Y es también lo que el mundo busca hacer con tu vida y con la mía. Quiere darnos una identidad, quiere que nos culturicemos, mas nosotros sabemos que tenemos la mente de Cristo. Amén. Que nosotros estamos realmente dirigidos por la palabra de Dios. Y por último, ¿qué nosotros necesitamos hacer para ser aquellas personas que aman la vida pero no tienen miedo a la muerte? Lo tercero que tenemos que hacer es obedecer en fe en cosas pequeñas. Obedecer en fe en cosas pequeñas. Y lo vemos también en este caso que estamos tomando como referencia tanto el apóstol Pablo y como los jóvenes, estos amigos de Daniel. Vemos que lo primero que ellos decidieron en primera instancia fue en los alimentos. Sí. Algo que uno puede decir, bueno, eso no es algo tan muy importante, pero si no, mire, ¿saben qué? Nosotros no vamos a comer de esos alimentos porque nosotros no tenemos permitido comer de esos alimentos. Algo que uno podría decir, bueno, si vamos al caso es comida, no es tan importante, pero para ellos sí fue importante en ese momento. Y que también ellos pudieran haber dicho, bueno, el Señor nos entregó a esclavitud a Babilonia, ¿verdad? Porque nosotros acostumbramos a veces, cuando no nos va bien con ciertas cosas, como que nos vengamos, ¿verdad? Ah, bueno, como estamos acá en Babilonia, somos esclavos, estamos llevados en cautiverio, ¿verdad? Bueno, acá tenemos que comer lo que todo el mundo come. Y ellos, sin embargo, fueron contra, Amén. ¿verdad? Aquello que era, imagínate que a ellos se les llevaba de la mejor comida, dice que se les llevaba la comida que se le servía al rey, o sea, era una buena comida, pero ellos decidieron guardarse, decidieron vivir apartados para Dios, decidieron no contaminarse. Entonces nosotros vivimos hoy en un mundo, ¿verdad? Un mundo que va en contra de los valores de Dios, contra los principios de Dios, y nosotros necesitamos guardarnos en este mundo, porque nosotros pertenecemos a Dios, nuestro reino está en los cielos, nosotros pertenecemos a los cielos en realidad, pero estamos aquí en el mundo, estamos aquí en el mundo con un propósito. Dios nos permite estar acá para que nosotros podamos cumplir ese propósito, ser instrumentos del Señor, servir al Señor, llevar ese mensaje de salvación, así como un día alguien fue usado por el Señor y nos trajo ese mensaje a nosotros, Amén. ¿verdad? A veces nosotros queremos, cuando se vienen situaciones magnas, grandes, ahí queremos actuar en fe y creerle al Señor. La intención es fantástica, pero si yo no actúo en fe en cosas pequeñas, ¿cómo yo voy a poder actuar en fe en situaciones grandes, como cuando se enfrenta tanto los amigos de Daniel como con la que se enfrenta el apóstol Pablo? ¿Cómo es eso? Porque en cosas pequeñas comenzaron a ver el Dios en el cual ellos estaban confiando. Así es. En cosas que aparentemente tal vez decían, bueno, esto no es algo que a Dios le importe mucho, las ponían en confianza en Dios y actuaban en confianza en Dios. Amén. Y eso los llevaba a crecer en fe. Muchas veces nosotros queremos ver en momentos difíciles tener esa confianza y esa fe en nuestro Señor, pero necesitamos poner en práctica en aquellas cosas que consideramos pequeñas. A veces es una relación la cual tú ya sabes que Dios no es algo que Dios te ha mandado, te lo ha puesto. Que Dios no lo aprueba. Y tú estás ahí queriendo a tu fuerza hacerlo, y eso es falta de confianza y fe en Dios. Es falta de fe en Dios únicamente, de confiar en el Señor. A veces una decisión que debe de ser tomada, pero que no la tomas porque dice, bueno, si yo tomo esta decisión, ¿qué me va a pasar con esto? ¿Qué me va a pasar con esto otro? Pero tú sabes que esa decisión... Hasta mismo con la economía, a veces uno está cometiendo algún fraude y porque no confía en Dios no hace las cosas correctas y sabe que tiene que tomar una decisión. Exactamente. A veces confiar en Dios, en el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser fiel al Señor.
Voy a ser un ofrendador para su obra. Amén. Voy a ser alguien que colabora para su obra, pero no siempre nosotros con esa cosa de nuestra mentalidad es, no, ¿cómo yo voy a soltar este dinero? ¿Cómo voy a soltar esto? Si esto me va a faltar, esto yo no lo voy a tener. Y siempre estamos con esas limitaciones en cosas tan pequeñas, en cosas tan simples. Y queremos que después en cosas grandes nosotros podamos ejercitar una fe. Hay muchas cosas en las cuales nosotros somos puestos en prueba por Dios. Así es. ¿Cómo, pastor, que somos puestos en prueba? Bueno, al que Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré. Llega un momento en donde dice en Génesis 20, dice que el Señor decidió probar el corazón de Abraham. Mm. Y es cuando le pide, ¿verdad?, a Abraham que sacrifique a su hijo. Primero, no quiero irme por las ramas, Ujú. pero primero no era que Dios no conocía el corazón de Abraham, porque Dios conoce todas las cosas, Claro. pero le necesitaba dejar ver a Abraham su corazón. Amén. Y entonces vemos que Y con sí. el pueblo de Dios cuando salió en Éxodo, ¿verdad? Mm. En Deuteronomio está, ¿no? Que iba y Dios probó el corazón de su pueblo para que ellos no se olvidaran, o sea, lo probó con muchas cosas. Lo probó para que pudieran, que confiaran en Dios y para que cuando entraran en la tierra prometida, justamente, no se olvidaran, no se olvidaran de dónde los había sacado el Señor. Entonces, tuvieron que pasar muchas pruebas, tuvieron que pasar porque le faltara agua, tuvieron pasar, probó el corazón de ellos cuando se empezaron a quejar, ¿verdad? Entonces, Dios le fue mostrando, mire, o sea, mira cómo está tu corazón. En esos momentos es que se ve la verdad de nuestro corazón. Nuestro corazón no se ve cuando estamos bien, Amén. nuestro corazón no se ve cuando yo estoy bien económicamente, cuando estoy bien en mi matrimonio, cuando mis hijos son todos obedientes, ¿verdad? O sea, ahí yo no soy probado. Yo soy probado cuando todas estas cosas parecieran estar en contra, ¿verdad? Cuando todas estas cosas surgen y ahí es probado nuestra fidelidad con Dios. Amén. Es probado también si nosotros estamos parados seguros en Él o dudamos de Dios, confiamos en Él o no confiamos, confiamos, ¿verdad? A veces, muchas veces decimos, bueno, yo hasta mismo para ir a la iglesia, bueno, no voy más a la iglesia porque tal cosa me pasó, como uno enojándose y castigando a Dios, Mm. ¿verdad? Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Dios siempre cuando tú camines en obediencia, Él te va a bendecir. Amén. No porque al uno darle la espalda a Dios, lo que está abriéndose un camino para estar peor en Para estar realidad. peor, exactamente. Más Dios nos llama y justamente el Señor nos muestra en el Evangelio de Mateo, cuando Él dice, su Señor le dijo en una de las parábolas que Jesús estaba enseñando, dice, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, Amén. entra en el gozo del Señor. Que nosotros vemos, tanto cuando miramos la referencia de Abraham, cuando vemos en toda la palabra de Dios, en las innumerables parábolas que el Señor enseña, haciendo referencia que en el momento en donde nuestra fe es ejercitada en confianza a Dios, no únicamente que Dios se agrada de eso, sino que al mismo tiempo vemos que también Dios nos bendice por eso. Amén. Sí. No debemos de hacer por la bendición, pero Dios bendice. Amén. Así es. No debe estar nuestro corazón en que, bueno, voy a tener La a dar este obediencia paso de fe. La obediencia trae bendición Voy a dar a este nuestras paso de vidas. fe para que Dios me bendiga, porque ahí Dios no bendice. Mm. No, voy a dar este paso de fe en obediencia a mi Señor y a mi Dios, porque Porque Él a sabe Él le todas quiero las cosas agradar. y a Él lo quiero honrar. Y el Señor bendice. Bendice. Y es realmente lo que nosotros tenemos que ver cuando comenzamos a dar estos pasos de fe para que en el momento de enfrentarnos, como vemos, a situaciones extremas como el miedo a la muerte, nosotros ya estemos, wow, en tantas cosas le he creído al Señor. Y el Señor ha sido tan, pero tan misericordioso, tan bueno, me ha bendecido tanto. ¿Cómo yo no voy a creer en mi Dios? Amén. Que en su promesa que Él sostendrá mi vida. Así que nosotros no tenemos por qué temer a la muerte. Amén. No tenemos por qué tenerle miedo a lo que es la amenaza de la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro
Dios. Y Él ya ha vencido, amén. Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 al 57, dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Amén. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? O sea, ¿dónde está el miedo que quieres infundir? ¿Dónde está la amenaza que quieres dar? Dice, ¿dónde sepulcro está tu victoria? Tremendo. No, es tremenda esa palabra, la verdad que... Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, es lo que causa la muerte, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Cristo Jesús nosotros tenemos la victoria Amén. sobre la muerte. Gloria a Dios. Podemos ser separados del cuerpo, mas no podemos ser separados de Dios. Amén. Podemos morir físicamente, mas vivir eternamente. Amén. Gloria a Dios. En el Señor. Amén. Y la vida en el Señor, si nos agrada y amamos esta vida, yo déjame decirte algo, que la vida que tenemos en Dios eterna es mucho más Amén. disfrutable y más deleitosa que la vida que estamos viviendo ahora. Amén. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que la vida eterna es estar en una nube con un arpa, santos. No, en algún momento compartiremos, más la vida eterna involucra muchas más deleites y más satisfacciones que la vida mismo que estamos viviendo ahora. Por eso es que hay tanto énfasis en la vida eterna. Amén. Gloria Por eso a es que hay Dios. tanto, el Señor nos anima tanto a poner nuestra mirada en lo eterno y no en lo terrenal. Amén. Por- Y realmente, o sea, esa es vamos a decir, la verdadera vida, La vamos verdadera a vida. decir, la vida donde las promesas se irán a cumplir todas, la vida donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay angustia, donde no hay enfermedad. ¿Cuántas promesas, verdad? O sea, es más, la palabra del Señor nos dice que hay mansiones. Dice que pondrá el nombre, ¿verdad? En las columnas. Dice que hay calles de oro. Wow, hay tanto para mirar en la palabra del Señor, de lo que es ese futuro, de lo que es esa vida eterna. Y a veces nosotros no hemos puesto la mirada todavía ahí. Todavía tenemos la mirada acá y estamos viviendo y peleando por nuestra vida física. Por nuestra vida física, y hacemos de todo por eso. Pero el Señor es tan bueno, Dios, que Él hace todo el esfuerzo posible para que nosotros no seamos engañados de pensar de que esto es lo mejor. El Señor dice, no pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se hagan tesoros en la tierra porque es temporal. Hagan tesoros en los cielos. Él hace eso porque realmente la vida eterna es algo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Para dar solamente una probadita de algo que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, una de las cosas es, no nos enfermaremos porque tendremos cuerpos, pero nuestros cuerpos mortales que se enferman, se arrugan, le duelen la rodilla, ya no vamos a le tener duele esos cuerpos. le duele la ciática, sino que serán cuerpos glorificados. Amén. Que no se enfermarán, que no tendrán dolor de cabeza, que no tendrán ningún tipo de sentimiento de angustia. Así es. Pastor, pero ¿cómo yo me voy a sentir si de repente yo sé que en aquel momento me voy a recordar de tal persona o tal familiar que, bueno, no se salvó y yo me salvé y estoy aquí, voy a vivir mi eternidad con ese peso? No, tampoco. Vamos a ser librados de todo ese sentimiento. ¿De qué forma? El Señor sabe cómo lo hará, pero no tendremos sufrimiento. No tendremos remordimiento. Así es. Otra de las cosas lindas también que tiene la vida eterna es que vamos a comer en la vida eterna. Jesús, después de haber resucitado, comió 2 veces. Si había algo que el Señor hacía, era comer. Él comió juntos con sus discípulos y después esas son las 2 veces que nos cuenta, pero Él comió. Entonces significa que vamos a comer también en la vida eterna, pero no vamos a comer lo que comemos aquí, pero vamos a poder comer y no vamos a engordar. No vamos a tener después problemas hepáticos.
Vamos a poder comer tranquilos. Vamos a trabajar, Ujú. pero no trabajar como ahora, que una vez dice, oh, estoy agotado del trabajo. Dice, pastor, ¿y de dónde usted saca que vamos a trabajar? Bueno, Jesús dice cuando le estaba siendo Sí. cuestionado con respecto al sábado, le dicen, ¿cómo vas a estar sanando un enfermo el día sábado? Dice, mira, dice, mi padre trabaja, por eso yo trabajo. Ujú. O sea, en el cielo vamos a trabajar, pero no como aquí. O sea, hay tantas O sea, va a haber cosas. un disfrute en cada una de las cosas que hagamos, en cada Amén. una de un disfrute. O sea, justamente cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos disfrutaban. Exacto. Disfrutaba cuando el Señor le mandó a Adán poner nombre a los animales, él disfrutaba de eso, él se deleitaba de ver la grandeza del Señor, la creación de Dios. Y claro, después que entró el pecado al mundo, ya el trabajo pasó a ser un trabajo, una carga pesada, Ujú. ¿verdad? Donde había cardos, donde tenía que trabajar la tierra para poder alimentarse. Él antes no tenía No tenía nada de que eso. hacer ese tipo de trabajo para poder alimentarse. El alimento ya estaba ahí. Y es más, él sí trabajaba porque Dios le mandaba hacer cosas a Adán. Pero era un disfrute para él, era algo lindo, era Mm, algo que calzaba con lo que había venido al mundo, mm. ¿verdad? Entonces, hay hay una historia tremenda que continuará siendo eternamente Mm. en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, ¿verdad? Y ahí tocas un punto muy importante, porque muchas personas a veces dicen, wow, dice, ¿por qué Adán tuvo que pecar? Y ahora, porque Adán tuvo que pecar, nosotros tenemos que trabajar. No, el trabajo fue instituido por Dios Sí. para el hombre antes del Y ya se pecado. lo había dado. Él le mandó a labrar el huerto, pero como tú estabas bien diciendo en este Sacrificio. momento, él lo hacía con un deleite enorme. Y Él decía, después ay, se tornó en un me está sacrificio. esperando Eva ahora, Sí. wow, no, y no había en ese momento, Mm. ¿verdad? Discusiones, hasta ese momento, Nada. hasta ese momento no había discusiones. Pero bueno, ¿qué queremos con esto? No, la verdad que la discusión primera que vino fue cuando uno llevó al otro delante de la presencia del Señor y uno le echó la culpa al otro, Ajá. ¿no? La mujer que me diste, ¿no? La serpiente con la que hablé. O sea, ahí vinieron las primeras quejas. Sí. No, porque en el caso a veces uno dice, bueno, el trabajo fue una maldición que Dios puso. No, No, el trabajo fue antes del pecado. La maldición viene de cuando el ser humano peca y después ya es todo con una carga, ya es todo con un peso. A la mujer le dice, a la mujer tenía dolores de parto, Ujú. Sí, pero se lo pero dice, multiplicó. ahora multiplicaré tus dolores. Sí, Pero eso es para otro tema. sí. Pero para que nosotros tengamos una idea de cómo será esa vida eterna, Amén. que tenemos que quitarnos de nuestra mente esa idea de las nubes y de los angelitos. Tenemos que quitarnos eso porque en la realidad la vida eterna es mucho más real de lo que nosotros podemos ver aquí ahora. Amén. Y como si fuera poco, el Señor nos da la paz, el Señor nos da las bendiciones materiales, nos da las bendiciones de nuestras relaciones, nos da las bendiciones espirituales. Por encima de eso nos libera del poder de la muerte. Amén. ¿Estás tú con miedo a la muerte? Cuando se aborda este tema, tú dices, bueno, mejor ni hablar ni pensar de eso. Queremos invitarte esta noche que si no lo has hecho, puedas rendir tu vida a Cristo, que es el único que venció la muerte, que entregó su vida porque a Él no se la podían quitar, para que tú y yo podamos tener vida y enfrentemos cualquier situación, incluyendo la muerte, en victoria, Amén. sabiendo que estaremos ausentes del cuerpo, pero presentes Gloria a eternamente Dios. en el Señor. Si tú tienes miedo, esta noche es para que tú realmente sumerjas tu vida en Dios y le digas, Señor, yo esta noche, hoy me rindo completamente a ti. Quiero, Señor, comenzar a hacer estas cosas. Quiero tener un círculo de amistad que sea mi iglesia, que sea el cuerpo de Cristo, que me nutra en la fe. Amén. Quiero conectarme, Señor, con el cuerpo de Cristo. Porque no es únicamente congregarse, el ir presencialmente o virtualmente a una iglesia, estar conectado con el Amén. cuerpo de Cristo. Comunicados, Estar conectado, comunicado. alimentados completamente, constantemente. Si tú quieres enfrentar los momentos como vemos que lo enfrentó los amigos de Daniel, el apóstol Pablo, no te acomodes al pensamiento de esta cultura. Por más bonito que parezca y por más bien intencionado que luzca,
Tu verdad es la palabra de Dios. Y tampoco dejes de no creer, de no confiar en aquellas cosas pequeñas en las cuales Dios te está llamando a confiar. Amén. Amén. Y por eso si tú estás ahí y tú todavía no te has rendido a Él, algo muy importante para mí siempre, yo sé que a veces las personas siempre vienen a buscar en las personas que están enfermas, ay, ore para que se sane, ore por esto y por lo otro, pero la verdad que lo más importante es que nosotros tenemos que orar para poder llevar el mensaje de salvación primero, Amén. el Amén. mensaje de salvación para que esa vida tenga la vida eterna, para que su vida no quede aquí, no quede separada del Señor, sino para que tenga un futuro con el Señor y con toda la iglesia cristiana, con todos los hermanos de la fe, una eternidad. Amén. Eso tendría que ser de todos los cristianos. De todos los cristianos, ser nuestra mayor preocupación día a día, el poder llevar las buenas noticias de salvación a esa vida que tú sabes que de repente no conoce de la salvación, no conoce de las promesas del Señor, o aquella persona que también está enferma y de repente tú estás orando por un lado por sanidad, pero no conoce del mensaje de salvación y de vida eterna que necesita escuchar antes que de repente el Señor quiera hacer un milagro de sanidad en su vida. Es una de las cosas más importantes que tiene que estar en nuestro corazón. Es lo primario. A tu amigo, a veces decimos, ay no, que yo amo tanto a mi amigo, pero no me animé a hablarle. No me animé a hablarle de la salvación, no me animé a hablarle de esa vida eterna, de a dónde va a ir esa persona si no conoce al Señor. O sea, es reconciliarlo con el Padre a través de Cristo, mostrarle el sacrificio de Jesús en la cruz, llevarle a un arrepentimiento de sus pecados. Es la prioridad que todos nosotros, como hijos de Dios, debemos de hacer. Hoy a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, es la prioridad mayor, es la que nosotros debemos de estar hablando. Y ese es nuestro trabajo como iglesia, ese es tu trabajo como iglesia, porque tú eres la iglesia de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos Gracias, y vamos Padre a hacer una Santo. oración. Gracias, Dios.